fue un desafío buscar un nombre para esta charla, porque lo que yo tenía en mente era explorar algunas cintas, ¿verdad? Algunos filmes que parecieran relevantes a propósito de los tiempos que vivimos, en particular la pandemia, sus efectos en la sociedad, sus efectos en la cultura, sus efectos en distintas esferas, ¿verdad?, de lo humano. Y Gerardo amablemente me propuso este título, La enfermedad transfigurada, como una manera de dar a entender cuál es el enfoque que vamos a seguir a propósito de esta charla. ¿Y por qué la enfermedad transfigurada? Porque no es solamente la enfermedad en el cine, no es solamente tres epidemias que tuvieron repercusiones históricas cruciales, ¿verdad?, abordadas por el séptimo arte, sino que además pensar en la belleza como un elemento conectado con estas narrativas audiovisuales. Y ese es de alguna manera el punto en el que me gustaría enfocarme, es decir, es la arista por la cual, a través de la cual, perdón, explorar este tema. A modo de introducción, me gustaría mostrarles esta fotografía que se denomina El momento final, de Therese Fair. Esta es una fotografía que tuvo un amplio impacto en su momento, fue sumamente polémica. Ustedes están viendo a David Kirby, que es este paciente, este activista, víctima del VIH, un paciente terminal en los últimos momentos de su vida, eh, en los brazos de su padre, que lo acoge con tanto afecto, eh, a punto de partir, ¿verdad? Y a Fleur se le solicita capturar ciertas fotografías de este momento. Ya no conocía muy bien a Kirby ni a su familia, y por lo tanto ya toma distancia de lo que está ocurriendo. Pero si ustedes se fijan, hay una intensidad particular y un cierto valor artístico con el que se ha recogido esta despedida, que es muy brutal. Eh, y aquí aparecen de alguna manera estos elementos importantes a propósito de nuestra charla, ¿verdad? Siempre nosotros vemos películas, sobre todo películas de envergadura hollywoodense, ¿verdad? Éxitos comerciales, que con ese, digamos, cariz sensacionalista buscan de alguna manera establecer u operar sus historias de lugares muy comunes, ¿verdad? Por ejemplo, la enfermedad y lo feo. Y en este caso es distinto. La enfermedad va a aparecer en las tres cintas que vamos a comentar a propósito de la belleza, ¿sí? Y esta belleza como una estrategia que puede transmutar, puede transformar la experiencia de lo trágico. Y eso es lo que espero que podamos reflexionar a lo largo de esta charla. Eh, Cuando nosotros observamos la fotografía, nos damos cuenta que obviamente Freire, a pesar que ha optado por este enfoque más bien omnisciente respecto a lo que está presenciando, sin duda se conecta con otra imaginería que puede resultarnos más familiar. Y esa imaginería es la de la lamentación. Yo aquí traje un ejemplo de los que hay miles, ¿verdad? La cultura visual cristiana nos ofrece una gran cantidad de casos donde qué sé yo, pintura, escultura, grabado, donde podemos ver a una María, ¿verdad?, doliente, presa del sufrimiento que implica la pérdida de su hijo, y fíjense cómo ella coge en sus brazos el cuerpo de este Cristo muerto. Es notable esta pintura porque además ustedes pueden observar las diferencias que existen incluso en el color de la piel. Este Cristo está verde, su cuerpo ya no tiene nada de vida, y no solamente digamos, su peso lo denuncia así, sino además este marcado contraste con la carnación de la propia Virgen que es tan viva. Pero si ustedes se dan cuenta, esta composición parece en algún punto haber estado en la cabeza de nuestra fotógrafa. Y aquí ustedes pueden, a través de esta comparación, notar que claramente Freire ha mirado esta iconografía. ¿Pero por qué la ha mirado? La ha mirado porque ha querido buscar belleza en esta tragedia. Y esta es un poco la invitación
de lo que hoy quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Nos enfrentamos a tiempos tremendamente complicados, tiempos muy duros. Hemos visto que esta pandemia ha tenido efectos sumamente negativos en otros países y al parecer, como hoy día decía el presidente, las semanas que vienen y los meses que vienen van a ser particularmente complejos. Entonces busquemos belleza en esto. ¿Cómo podemos encontrar belleza en una experiencia tan devastadora como la enfermedad y la muerte? Bueno, es eso lo que vamos a explorar en esta charla, y a propósito de la obra de tres directores centrales para la historia del cine. Ingmar Bergman, Luchino Visconti y Jonathan Demme. Si ustedes, claro, no sé si podemos comparar, y esto es importante decirlo, no sé si podemos comparar la carrera de Jonathan Demme con la carrera, perdón, de Ingmar Bergman, que además se extiende a lo largo del siglo XX, y además que ejerce una influencia tremenda en la historia del cine en general, ¿verdad? No solamente en su ámbito inmediato, sino que sin duda en Estados Unidos, en el cine latinoamericano, en el cine asiático, etcétera, etcétera. Bergman, que es de origen sueco, no en vano fue considerado por Stanley Kubrick, otro gran nombre de la historia del cine, como el director más importante del siglo XX. Y de hecho, bueno, es difícil pensar en el director más relevante del siglo pasado, pero sin duda si tuviéramos que traer unos 5 nombres a colación, junto con Hitchcock, junto con el propio Kubrick, naturalmente el nombre de Bergman estaría despuntando en ese grupo. La obra de Bergman es una obra compleja porque propone temas fundamentales para la historia del cine. Y esos temas fundamentales tienen que ver con la existencia humana, pero la pregunta permanente por un Dios ausente. En el año 57, digamos, Bergman estrena 2 películas que son fundamentales. Una, que eso de un momento les voy a dar el nombre digamos, para que esto no sea un spoiler, pero otra que se estrena ese mismo año es Fresas Salvajes. Y lo que tienen en común estas 2 películas es que son la historia de 2 sujetos, 2 individuos que ya hacia el final de sus días, ya con la muerte inminente, deciden iniciar no solamente un viaje físico que los traslada desde una cierta localidad a otra, sino que además es un viaje en términos emocionales, en términos intelectuales, son viajes introspectivos muy, muy, muy profundos. Y Bergman coincide con estas 2 historias que proponen la pregunta por Dios, la ausencia de Dios y su rol en la experiencia humana de manera muy explícita. A partir del año 57, ¿verdad?, de la década de 60 aproximadamente, Bergman ya encontrará otras maneras menos literales de plantear estas preguntas que, como les decía, sin duda ejercen una influencia tremenda en el quehacer cinematográfico de todo el siglo. Claro, las preguntas de Bergman no nos debiesen parecer extrañas porque él es hijo de un pastor, tuvo una infancia traumática, su padre era muy violento. Él en numerosas entrevistas además contaba cómo su padre no solamente lo violentó a él, también a sus hermanos, aunque gracias a trabajos documentales sabemos que esa historia, digamos, tiene algo de novelesca. Él incluso sabemos que se apropió de episodios que en realidad tenían que ver con sus hermanos, pero los hacía pasar por propio. El punto es que la figura del padre y la figura de este padre, que era pastor protestante, siempre de alguna manera permea en sus historias. Y uno lo ve desde las películas como la que vamos a comentar en este momento, hasta sus últimas películas, como Fanny y Alexander, que es esta gran obra maestra, ¿verdad? Una producción tremenda, digamos, epopeica, voluminosa, pero donde nuevamente la religión aparece, pero ya de manera más velada. No tiene la misma, digamos, no tiene la misma evidencia con sus películas, con sus primeras películas o las primeras películas de su etapa más madura. En Bergman hay 2 cosas que me gustaría rescatar. Primero, la atención al rostro, ¿verdad? Él mismo decía que el rostro es una fuente infinita para la exploración del director, el rostro de sus actores, algo que además está posibilitado por el trabajo constante con tremendos actores con los que tuvo colaboraciones sumamente constantes, por ejemplo, Liv Ullmann, Billy Anderson, el mismo Max von Sydow, etcétera, etcétera, etcétera.
Y además es el uso notable de la luz, que en Bergman es una cosa prodigiosa. Sus mismos colaboradores han contado en numerosas oportunidades como Bergman se pasaba horas en la mañana y horas en la tarde por varios días estudiando la manera en que la luz cambiaba. Y le interesaba mucho ver cómo esa luz impactaba de manera distinta los objetos en los que reposaba. Y eso uno lo puede ver en sus películas. No solamente tiene que ver con el contenido estético, digamos, del uso de la luz natural, de la que Bergman es un maestro, sino además las connotaciones simbólicas que encontramos ahí. El segundo director del que vamos a hablar es Luchino Visconti, y bueno, ustedes se darán cuenta que en realidad no están aquí presentados en orden cronológico. Luchino Visconti es un director de una generación ligeramente anterior a la de Bergman, pero esto tiene que ver porque la película de Bergman es del año 57, la película de Visconti del año 71, y la de Jamie del año 93. Por eso están organizados así los directores, y así vamos a seguir esta charla. En el caso de Visconti, él es un miembro de la nobleza, y ese es un dato fundamental. Como miembro de la nobleza tiene un ojo clínico sobre este estrato socioeconómico al que pertenece, le interesa particularmente explorar el ocaso de la nobleza, de la burguesía, es algo que lo obsesiona en varias películas, y esto tiene que ver ni más ni menos con ser el padre del neorrealismo. El neorrealismo, que es esta vanguardia cinematográfica italiana en la que tenemos, por ejemplo, a Vittorio De Sica, a Rossellini, a Fellini, todos influenciados, ¿verdad?, por la obra de Visconti. Y Visconti se pone en contacto con temáticas políticas y humanas por haber trabajado con ni más ni menos que Jacques Renoir, el famoso cineasta francés, hijo del pintor impresionista Pierre-Auguste Renoir. Visconti además tiene una carrera destacadísima en el ámbito de la ópera. Y esto es importante porque además nos da a entender su preocupación por la dirección de arte, su preocupación por la estética, el vestuario, lo teatral, lo dramático, que son formas que se van reiterando de manera muy consistente en sus películas. Visconti además es un director que sabe adaptar extraordinariamente bien material textual de gran envergadura. Por ejemplo, tiene adaptaciones de Camus, adaptación de Lampedusa, ustedes recordarán El Gato Pardo, que probablemente es la película más conocida de Visconti, y además la película de la que vamos a hablar ahora, que en su momento, como les decía, les daré el título. Y en último término tenemos a Jonathan Demme, que es un estadounidense que murió hace muy poco, en el año 2017, después de un cáncer que le es detectado en el año 2015. Demme quizás no está, esto hay que decirlo, ¿verdad? Quizás no está a la altura de Bergman ni Visconti. Digamos que aquí tenemos nombres planetarios de importancia planetaria, y Demme tiene una carrera muy acotada. Por lo tanto, Jamie es un es un director propiamente hollywoodense, pero que sabe jugar de alguna manera dentro de ese ámbito comercial con formas interesantes. Hay cuestiones que son, yo creo, muy atractivas de relevar en el trabajo de Jamie, pese a este sesgo quizás comercial. Demme es quizás el gran director estadounidense de la década de los 90, junto con Robert Zemeckis, te recordarán, el director de Forrest Gump, y James Cameron, el director de Titanic, ¿sí? Pero claro, la carrera de Demme es mucho más acotada que la de estos otros dos directores. Es un tipo muy interesado en la música, particularmente el rock and roll. Y bueno, la música es algo que uno puede notar con facilidad, que tiene un cierto protagonismo, que tiene un espacio, digamos, de importancia no menor. Es algo que uno con facilidad puede advertir en sus películas. En Demme, diría sobre todo en este periodo, digamos, de madurez de la década del 90, hay dos cosas que son muy relevantes en su trabajo. Primero, el primer plano hacia el rostro. Eso lo distingue de otros directores donde el uso de la cámara es bastante más prosaico. Él también, al igual que Bergman, piensa que el rostro es una cosa fundamental, pero además un primer plano que permite al actor dirigir su mirada, fijar su mirada en la cámara. Y eso es algo que nosotros podemos ver, por ejemplo, de manera muy palpable en El silencio de los inocentes. Y por otra parte, una cuestión que es interesante es
un cierto desarrollo de un enfoque documental. Hay una suerte de enfoque de atención a lo real y en el código del documental. Y eso, hacia el final de su carrera, lo va a explotar y se va a quedar definitivamente en ese registro. La primera película de la que les quiero hablar es esta, es El séptimo sello, de Ingmar Bergman, del año 57, como les había mencionado, se estrena el mismo año que Fresas Salvajes, que es otra gran película del director sueco. De manera muy breve, la película se trata de un caballero medieval, Antonius Block, que tras regresar de las cruzadas se encuentra en este viaje con que la peste negra, la peste bubónica, asola su región, ¿verdad? Los países nórdicos, y enfrentado con esta situación trágica, eh, entabla un diálogo con la muerte, que es, ¿verdad?, el personaje que ustedes ven a la izquierda y Antonius Block a la derecha. Y Bergman, en su genialidad, encuentra esta fórmula, que es el juego de ajedrez, ¿verdad? La manera en que este caballero logra disputar la salvación de su alma con la muerte, pese a que él está, digamos, conmovido por una pregunta. Y la pregunta es, ¿dónde está Dios? En medio de esta tragedia, ¿dónde está Dios? El contexto, como les decía, la peste bubónica. Como ustedes probablemente saben, la peste bubónica es una de las pandemias más feroces de la que tengamos recuerdo en la historia, digamos, después de Cristo. El primer brote, alrededor de 1347, es una peste que tiene su origen en China y que a través de eh, por dos fenómenos, digamos, un fenómeno, digamos, bélico y fenómenos comerciales, se propaga rápidamente la enfermedad en Europa y termina luego diezmando a un tercio de la población de los territorios en aquel entonces conocidos, y esto se traduce básicamente en la muerte de 25 millones de personas. Por lo tanto, fue tremendo, ¿sí? Tremendo. Ahora, fíjense en esta fotografía que creo sintetiza un poco el problema de la belleza a propósito, perdón, de la enfermedad. Yo les mencionaba que estas temáticas existencialistas, luego Bergman las va a trabajar de manera más sutil, pero el séptimo sello es un ejemplo de un enfoque muy directo, muy explícito de este tipo de indagaciones. El mismo hecho de presentar a la muerte como, como un personaje en la narración es algo que hoy nos parecería casi absurdo. Ustedes recordarán por ahí esta película de Brad Pitt, ¿conoces a Joe Black? Que es la muerte que viene se tiene que llevar a Anthony Hopkins y finalmente se termina enamorando de su hija, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, claro, es una película que nos parece un poco sosa porque representar a la muerte no es algo que en la sociedad actual tenga mucho sentido. En cambio, El séptimo sello es una película que se conecta más bien con el cine mudo. Es una película rica en términos de diálogo, pero su lenguaje, digamos, el lenguaje cinematográfico que emplea la película tiene que ver más bien con el cine mudo. Y ustedes pueden ver en esta fotografía una cosa que es muy interesante. Detrás de todas las figuras vemos a Antonius Block, que junta sus manos, ¿verdad? Las une y alza su mirada justamente con este haz de luz que lo hace ponerse en relación con Dios en un momento que está a punto de perder su vida. La muerte los ha venido persiguiendo a lo largo de toda la película y finalmente los encuentra. Ya es inevitable, ellos saben que van a morir. Y fíjense el uso maestro de la luz de parte de Bergman, que genera este foco muy sutil que ilumina a Antonius Block, que valga decir, es ni más ni menos que Max von Sydow, el actor que ustedes recordarán como el padre Merrill en El Exorcista, ¿sí? Y que murió ahora, hace algunos meses atrás. Entonces es interesante este uso de los grises. Fíjense, aquí dónde está la belleza. No solamente en el diálogo existencialista que nos propone Bergman, sino además en el cuidado con el que ha abordado los problemas visuales de su película. Es el contraste de luces y sombras, insisto, todas las implicancias simbólicas que tiene, que son absolutamente fascinantes. Bueno,
para que también podamos entender un poco mejor lo que la película nos propone hacia el final de la película. Finalmente, cuando ya la muerte los encuentra, toma a todos los personajes que estaban en la fotografía anterior y se los lleva hacia una suerte de desfiladero donde terminarán por morir. Y fíjense que ellos se van en una suerte de danza. Y esto es lo que se conoce como la danza de la muerte, que es un motivo que aparece a propósito de la peste negra en el mundo medieval tardío. Fíjense que lidera la muerte en esta seguidilla de personajes. Y aquí la gracia, y es algo que aparece en la película, Antonius Block es un caballero y es un noble, pero los personajes que se van sumando a este viaje son personas sencillas, digamos, y eso de alguna manera expresa la idea de que la muerte es una experiencia universal. Y esta idea de la universalidad de la muerte es algo que Bergman debe a la cultura medieval. La danza de la muerte, como ustedes por ejemplo pueden ver en esta imagen, que es más bien tardía, lo que se estilaba a representar era no solamente a reyes, a altos miembros del clero, a miembros del bajo pueblo, es decir, a todos involucrados en esta realidad común que era morir. Quiero que revisemos un pequeño diálogo de la película que me parece que es fundamental, que nos permite entender muy bien el tenor de estas discusiones existenciales que nos propone Bergman y que está hermosamente abordado visualmente, es notable. Les sugiero poner atención no solamente a las actuaciones, sino a toda la visualidad, ¿verdad? A todo el cuidado que Bergman ha depositado en la representación de este diálogo. Jag vill bykta mig så uppriktigt jag kan. Men mitt hjärta är tomt. Och tomheten är en spegel vänd mot mitt eget ansikte. Jag ser mig själv. Grips av vedervilja och skräck. Genom min likgiltighet för människorna har jag ställts utanför deras gemenskap. Numera lever jag i en spökvärld, insluten i mina drömmar och fantasier. Och trots det vill du inte dö? Jo, jag vill. Vad väntar du på? Jag vill ha vetskap. Du vill ha garanti? Kalla det vad du vill. Är det så grymt otänkbart att fatta Gud? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osäkra under? Hur ska vi kunna tro på de troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förebyggande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker med sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Perdón, voy a detenerlo un momento porque entiendo que no todos están viendo los subtítulos correctamente y parece que la imagen está congelada. De todas maneras, se los puedo sintetizar yo porque lamentablemente ustedes saben, frente a la contingencia, digamos, hay que tratar de ser operativos. En este caso en particular, lo que aparece en ese diálogo es algo muy tremendo. Antonius Block desea confesarse después de su viaje, en medio de su viaje en realidad, encuentra una iglesia. En esta iglesia se representa una imagen como la que yo les mostraba, de hecho, similar a esta de la danza de la muerte, donde se retrata de alguna manera el fin inminente de esta sociedad medieval.
Antonius está conmovido, se encuentra con una cruz y necesita plantear, ¿verdad?, sus inquietudes religiosas, sus inquietudes espirituales. En este contexto, en esta situación, él no se da cuenta, pero quien lo está confesando es la propia muerte. Con él está hablando. Y en un momento, Antonius le dice, yo quiero morir, yo necesito morir. Y la muerte le dice, bueno, ¿para qué? Porque necesito saber qué hay. No puedo conformarme con la idea de que muerto, digamos, una vez muerto, no haya nada más, no exista nada más. Debe haber algo más. Y esta idea de la búsqueda permanente, ¿verdad?, del sentido de la existencia humana, del sentido de un hecho tan devastador como la muerte, aparece aquí representado en un diálogo que es existencialmente muy tenso, muy profundo. El Séptimo Sello no es una película que todo el mundo haya visto. Probablemente más de alguno de ustedes sí, pero el que no, yo le hago la invitación a que la revise, a que la vea y la pueda un poco abordar desde ese punto de vista, con esta mirada puesta digamos, el rol de la belleza en estas preguntas existenciales. La segunda película de la que les quiero hablar es esta. Es Luchino Visconti, que les había mencionado, este director italiano, que da con una adaptación extraordinaria de un relato muy complejo, que es Muerte en Venecia, de Thomas Mann. Esto se trata de una novela corta que Thomas Mann publica en el año 1912. Es una novela que establece a Mann, de alguna manera, como el gran novelista de su momento, el gran novelista alemán de su momento. Y por lo tanto se transforma en una figura clave de la literatura del siglo XX. Entre paréntesis, al final de la charla les puedo dar algunas pistas de dónde encontrar las películas, ¿sí? Así que no se preocupen, prefiero darles los elementos para que las puedan disfrutar y luego ustedes las vean con calma en su casa, porque además muchas de estas les iba a mostrar el final de la película, que es un poco fome. Prefiero yo darles algunas pistas para disfrutar estas películas y para que las podamos comentar. Entonces, como les decía, Muerte en Venecia es un relato complejo y que, de manera muy sucinta, se trata de un compositor, Gustav von Aschenbach, que decide trasladarse a Venecia luego de sufrir problemas de salud y problemas en su carrera. Decide pasar una temporada en Venecia, pese a que se aproxima, digamos, primero una epidemia tremenda, que es la cólera, y por otro lado, el siroco, que son estos vientos que de alguna manera crean un clima muy enrarecido a lo largo de la película. Hay siempre una suerte de ambigüedad o de vaguedad que cuesta mucho aprender o detectar en propiedad. Y estando en Venecia, conoce a este adolescente que para Aschenbach encarna la belleza arquetípica. Y por lo tanto, esta es una película, que indaga de manera muy literal en el problema de la belleza. Su gran problema es la belleza, ¿sí? Pero no es una celebración de la belleza, sino cuestionar, ¿verdad? Preguntarse sobre el rol de la belleza en este contexto que, como les decía, siempre tiene una cosa enrarecida, una cosa ambigua, un poco ominosa, si ustedes quieren. El marco para la historia es una pandemia, la sexta pandemia de cólera que registra el mundo. Se inicia por ahí en el año 1899 y se origina en el sur de Asia. Se concentró primero en la India y luego avanza hacia el Medio Oriente, al norte de África, Rusia y ciertas partes de Europa. Y las consecuencias, digamos, son bastante devastadoras. Thomas Mann, de hecho, se inspira en hechos verídicos para su relato, porque él mismo visita unos años, digamos, antes de escribir esta pequeña novela, visita Venecia y es su propia experiencia en este ambiente, ¿sí?
¿Cuáles son las cosas, digamos, relevantes de Muerte en Venecia? Que es una tremenda película. Se la sugiero encarecidamente. Es una película compleja. Es una película que no solamente tiene que ver con este realismo del que está tan interesado Visconti, sino además con todas las connotaciones simbólicas que uno puede encontrar en esta película. Lo central es la belleza en la creación artística. ¿Qué es la belleza? ¿Cómo crear belleza en medio de la devastación? ¿Cómo encontrar la belleza en estas circunstancias tan adversas, verdad? De hecho, a Aschenbach, que de hecho en la novela es un escritor, tal como lo era Thomas Mann, pero en la película es un compositor porque es un guiño que Visconti quiere hacer a Gustav Mahler, ¿sí? A Aschenbach, al personaje Visconti, muchas veces se le advierte que debe abandonar Venecia porque la llegada de la cólera es inminente y sus consecuencias van a ser terribles, y él decide quedarse en Venecia porque está obsesionado con la idea de la belleza que parece encarnarse en esta adolescente, y es esta belleza clásica, ¿verdad? Griega, como les decía, arquetípica. Y a lo largo de la película hay varios diálogos, hay varias discusiones en las que él se debate si acaso la belleza es producto, digamos, es un producto intelectual o es un producto para los sentidos. Y obviamente aquí esto se, de alguna manera, entremezcla con los debates éticos y morales que uno puede extraer de la propia narración. Ustedes pueden ver en este fotograma, que es bellísimo, la atención que le ha puesto en la dirección de arte, que es algo que yo ya les anunciaba, en este retrato de la burguesía de la Belle Époque, o de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que él conoce muy bien, a la que él pertenece. No en vano, Muerte en Venecia fue nominada al Oscar por Mejor Diseño de Vestuario, el cual perdió. Pero es interesante saber que el diseñador a cargo de este ámbito de la película, Tosi, recibe el 2013 un Oscar honorario. Fue el primero en su especialidad en recibir un Oscar honorario, precisamente porque el trabajo que había desarrollado en sus películas era muy notable, y en Muerte en Venecia es descollante. Toda la dirección de arte es muy espectacular. No solamente vestuario. Esto tiene lugar en uno de los hoteles más, digamos, lujosos de Venecia, que para la época en que la película fue filmada permanecía en bastante buenas condiciones. Hoy el hotel está cerrado, pero se mantenía relativamente, digamos, intacto a como lo era a principios del siglo XX. En ese mismo hotel, de hecho, Thomas Mann aloja cuando empieza a escribir la historia, ¿sí? Y eso empieza a ser una cuestión fundamental. Su experiencia, ¿verdad?, en esta ciudad que, ya les decía, es de alguna manera presa de este clima más bien enrarecido. Aquí tienen al personaje, Gustav von Aschenbach, que es interpretado ni más ni menos que por Dirk Bogarde, que es un tremendo actor. Esta probablemente quizás sea su actuación más importante a lo largo de su carrera. Una actuación muy notable, porque además es un personaje muy complejo. Y fíjense aquí, ustedes tienen a Bogarde maquillado. Entonces fíjense cómo tenemos dos elementos en confrontación: la belleza y la fealdad, ¿verdad? La belleza que está expresada en la juventud de este adolescente, y la fealdad, o más bien la decadencia. La decadencia que está expresada en la figura de Aschenbach, este tipo que se maquilla, y que hacia el final de la película vemos como el maquillaje, por efecto del calor, se descorre, ¿verdad? Su cabello parece derretirse, mancha su rostro, y a lo lejos, en el mar, vemos a la figura de este adolescente que nadando bajo los rayos del sol, ¿verdad? Este típico mar veneciano que destella luces por todos lados, parece ser una suerte de ángel de la muerte. Nunca fue quizás la encarnación de la belleza, sino el ángel de la muerte, que en un contexto tan dramático como el de esta pandemia y de esta vida tan decadente como la de Aschenbach, trae un final, ¿verdad? Una suerte de salida, de apertura a este problema que atormentaba al compositor. ¿Qué es la belleza? ¿La belleza es para las ideas o la belleza es para los sentidos? Es una pregunta interesante. Para poder comprender esto, también hay que acudir a otros, digamos, documentos de la época contemporáneos al relato de Mann. Y yo pensé inmediatamente en esta imagen,
que es muy impresionante, probablemente algunos de ustedes la conocen, que es Esperanza de Gustav Klimt. Al igual que Mann, Gustav Klimt es un representante del simbolismo, de este movimiento artístico que dominó las primeras décadas del siglo XX. Observen a esta mujer que está esperando a su hijo, una mujer que está embarazada. Fíjense la desnudez honesta, ¿verdad?, con la que Klimt la presenta, pero además ella de alguna manera encarna el arquetipo de belleza de su época, tal como lo hacía esta adolescente en Muerte en Venecia. Pero Klimt no representa a esta mujer sencillamente esperando un hijo, sino que ustedes pueden observar que tras ella hay una serie de presencias ominosas, destructivas, ¿verdad? Las fuerzas del mal, como alguna vez Klimt se refirió a propósito del friso Beethoven, que es esta gran obra que él pinta en Viena, en el edificio de la Secesión. Y fíjense que estas presencias cadavéricas, mortuorias, cohabitan con la vida. Aquí tenemos nuevamente la convivencia de lo bello en la tragedia, ¿verdad? Lo bello como un elemento esperanzador, quizá, transfigurador de la experiencia de la muerte, de la experiencia de la enfermedad. No hay que olvidar que Klimt pinta esta obra poco tiempo después de que uno de sus hijos muriese, siendo, digamos, una guagua. Por lo tanto, él rescata esta experiencia y él entiende que no hay creación sin destrucción. Son dos elementos que se invitan mutuamente, tal como la vida y la muerte, ¿no es cierto?, son completamente indisociables. Esos elementos aparecen en Muerte en Venecia. Es una tremenda, tremenda película. Probablemente más de alguno de ustedes la ha visto, y yo les recomendaría volver a verla, porque es una película compleja, es una película en la que Visconti además hace un despliegue, no solamente de su sensibilidad visual, sino además de la música. La música es extraordinaria. Yo les decía que él reemplaza a la figura del escritor original en la novela por un compositor. ¿Para qué? Para hacer una alusión a Gustav Mahler. Y de hecho la música que nosotros escuchamos hacia el final de la película es tremenda, es el Adagietto de la Quinta Sinfonía de Mahler, una música muy espiritual, muy sentida, que muestra a este compositor, digamos, en la arena de la playa, en una silla, como yo les decía, con su maquillaje y con su cabello teñido, básicamente derritiéndose por el calor, o sea, en un estado de decadencia evidente, mientras a lo lejos observa la figura de esta adolescente que se baña, que encarna la belleza y que lo acompaña, que es una obsesión, digamos, que lo acompaña al final de sus días, ya de cara a la muerte, ¿sí? Es una película extraordinaria, yo se las recomiendo, es tremenda, y además que tiene un gran mérito. Muchas veces se dice que la película, ¿verdad?, no es tan buena como en los libros, en fin. En este caso hay una suerte de consenso crítico. Aquí la película es tan buena como el libro. O sea, la cantidad, digamos, de análisis y de estudio que se le ha dedicado al libro de Mann, que es enorme, digamos, tremendo, es la misma que se le ha dedicado a la película. Esto es una gran película. Nota aparte, Benjamin Britten, el famoso compositor británico, crea su última ópera, que es Muerte en Venecia. Es interesante, ahora que existe la posibilidad del tiempo, en Internet pueden encontrar, en YouTube está tanto la película como la ópera de Britten. Y yo les sugiero ver ambas, porque de verdad es una experiencia muy evocativa desde el punto de vista reflexivo e intelectual sobre esta idea de la belleza como un elemento que comparte espacio con la tragedia. Y la última película de las que les quería hablar es esta. Es una película que probablemente más de alguno de ustedes vio, que ahora ya no suena tanto, porque en su momento fue una tremenda película. O sea, esta película cambió, de hecho, nuestra percepción en torno a una de las epidemias más brutales, digamos, en su momento epidemia y luego una pandemia que hasta el día de hoy acompaña a nuestras sociedades, ¿verdad? Estoy hablando de Filadelfia, de Jonathan Demme, que yo les hablaba. Este ya corresponde a una etapa de su producción cinematográfica que está marcada por El silencio de los inocentes, que es un par de años anterior a Filadelfia,
y que luego culminará con Beloved, que es una película basada en el texto de Toni Morrison, ¿verdad? Protagonizada por Oprah Winfrey. Y esta, digamos que es una película madura. Es una película madura y es una película que tiene que ver un poco con lo que conversamos al inicio de la charla. A diferencia de la película de Bergman, del Séptimo Sello, que más bien es el relato medieval es un pretexto para hablar de la muerte, del sentido de la existencia, quizás a la sombra de la Segunda Guerra Mundial, de estos efectos, digamos, indelebles que tuvo la Segunda Guerra Mundial en la cultura europea a mediados del siglo XX. En el caso de la película de Visconti, son más bien las obsesiones personales del director que sintonizan muy bien con el relato de Thomas Mann. Pero en el caso de esta película, es una película que es fruto de su época. O sea, es un síntoma claro del momento en que esta película fue hecha. Y esta película permitió, de hecho, generar cambios muy drásticos en la manera en que se abordaba esta enfermedad brutal que es el SIDA y el VIH, ¿verdad? De manera muy sucinta les voy a contar, es la historia de un abogado, Andrew Beckett, que es un, digamos, abogado exitosísimo, brillante, que luego de que uno de los miembros, digamos, de los socios, de los altos socios de su estudio, descubre que está contagiado con VIH, monta de alguna manera un conflicto que le permiten despedirlo, ¿sí? Y por lo tanto, alegando discriminación, Beckett decide demandar a sus antiguos empleadores y por lo tanto estamos frente a un drama legal. ¿Sí? Esto es fundamentalmente un drama legal. Pero es interesante porque es un documento de época. Filadelfia es un documento de época. Filadelfia se hacía en un momento en que, de hecho, las películas que abordaban el VIH-Sida eran muy pocas y no lo hacían de la manera más necesariamente, no quiero decir seria, porque en realidad hay buenas películas, digamos, independientes, pero en términos masivos no eran serias. Eran a veces caricaturas, eran a veces malas películas, pero esta es la primera película seria, la primera película, digamos, narrativamente, pese a que la historia es súper predecible, digamos, ustedes ya más o menos podrán aventurar en qué termina esta demanda, y qué es lo que ocurre con el protagonista. Pero pese a ser predecible, aquí hay muchos méritos de parte del director de poder poner sus propios valores, ¿verdad? Sus propias convicciones en esta que fue un éxito de taquilla. En su época, esta película recaudó más de 200 millones de dólares. O sea, fue un gran, gran éxito de taquilla. Hay que recordar que la pandemia del VIH parte por ahí hacia 1980-1981, ¿sí? Ya desde la década de los 60 ha sido posible trazar algunos casos y desde fines del siglo XIX. Pero en el 80-81 se produjo un brote dramático en Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Nueva York. Hay muy buenas películas, ahora mucho más recientes sobre esos hechos. Yo les recomiendo A Normal Heart, que es buenísima, excelente, con Julia Roberts, que es impecable y en este minuto se me fue el nombre del actor, del protagonista. Ya vuelve a mi cabeza. Pero Julia Roberts, espectacular en esa película. Y que retrata precisamente el momento en que se produce el brote decisivo de VIH-Sida en Nueva York. Bueno, yo les mencionaba, esta enfermedad brutal nos sigue acompañando hasta el día de hoy. Hay que pensar que actualmente hay más de 38 millones de personas infectadas con VIH en el mundo. Y tal como alguien que está comentando en el chat de este seminario, efectivamente, esta película ganó el Oscar. Ya, digamos, James había tenido esta muy buena racha con El silencio de los inocentes, pero con esta película gana un Oscar a la mejor canción original de Bruce Springsteen, ¿verdad? Calles de Filadelfia. Así que es muy notable, es muy notable. El protagonista es, muchas gracias Eneida, precisamente, Mark Ruffalo.
Él es el protagonista de Normal Heart, que esa película es una película hecha para la televisión, pero es buenísima, buenísima, realmente muy buena. Bueno, y el impacto que produjo Filadelfia tiene que ver con lo siguiente. Quizás un poco anecdótico, pero es bueno comentarlo. Después del Silencio de los Inocentes, Jonathan Demme se transforma en un gran nombre en la industria cinematográfica estadounidense. El Silencio de los Inocentes lo catapulta, lo consolida, y por lo tanto, desde ese lugar de privilegio, aquí de hecho lo que ustedes están viendo es una fotografía de el set de filmación de Silencio de los Inocentes. Fíjense lo que yo les mencionaba hace un momento atrás, ¿recuerdan? La atención, el gusto que tiene Demme por primeros planos al rostro de sus actores, siempre actores notables, digamos, o sea, ni más ni menos que Anthony Hopkins, en el caso de Silencio de los Inocentes, Jodie Foster, y en el caso de nuestra película, el protagonista es Tom Hanks. Y el abogado que ayuda a Tom Hanks en su demanda es otro gran nombre, que es Denzel Washington. Entonces, fíjense acá cómo Demme está con la cámara, ¿verdad?, apuntando al rostro de Anthony Hopkins para poder lograr estas tomas que son de gran tensión, porque además el actor fija su mirada a la cámara y por lo tanto interpela directamente al espectador. Bueno, lo que les decía es que después del éxito del Silencio de los Inocentes, Demme se encuentra en una situación de privilegio. Y esto le permite, gracias a sus influencias, contar una historia que a él le resulta familiar. Porque, de alguna manera, es a propósito de la trágica muerte de un amigo suyo, es que decide filmar esta historia sobre este abogado en Filadelfia. Como les decía, esta es la primera película que aborda este tema como éxito de taquilla. Éxito de taquilla. Por lo tanto, es extraordinaria y fundamental para poder entender cómo cambió la percepción de la sociedad estadounidense frente a esto. Y la película lo retrata muy bien. Denzel Washington es un abogado que le causa mucho rechazo a los pacientes con VIH. Él mismo se siente sucio en su primera interacción, se preocupa de hecho de haberse contagiado porque Tom Hanks toma uno de los habanos que tiene ahí en su oficina. Entonces, también aborda el tema de la ignorancia, ¿verdad?, de la desinformación, pero el de la tragedia profunda, la desolación tremenda de esta enfermedad. Es muy impactante ver en esta cinta cómo se va transformando el cuerpo de Tom Hanks. Eso es un elemento que está en directa relación con el problema de la belleza, ¿verdad? Tom Hanks, este abogado, digamos, notable, brillante. Vemos como él es descubierto, entre paréntesis, por el socio de su firma porque tiene una lesión provocada por el sarcoma de Kaposi, y por lo tanto su cuerpo lentamente se empieza a poblar por las heridas de este sarcoma. El síndrome consuntiva lo hace perder peso, y por lo tanto de este abogado joven y vital vemos un paciente, ¿verdad?, un protagonista que se transforma en un paciente terminal, que su vida se empieza a debilitar severamente, que sufre cambios físicos frente al espectador. Esa es una cuestión importante, ¿verdad? Yo ya les hablaba de dos lugares comunes, la enfermedad y la muerte, con lo feo, ¿verdad?, con lo decadente. Pero aquí es distinto. Demme tiene una escena notable que yo les aconsejo, si ven la película, poner atención. Tras una fiesta, él se queda conversando a solas con Denzel Washington y están preparando el caso. Tom Hanks está muy enfermo. Y de fondo suena un área de la ópera Andrea Chenier, La Mama Morta, interpretada por ni más ni menos que María Callas. Y Tom Hanks hace suya las palabras cantadas por María Callas de esta área, y todo en la película es un movimiento extraordinario de cámara, ¿verdad?, ascendente sobre el actor, la luz, la música, y se transforma en una suerte de experiencia abrumadora con lo bello y con lo trágico. Solo por esa escena, esta película vale oro. Yo les recomiendo poner atención a esa escena, es una escena bellísima. Denzel Washington, y también interesante la reacción de Denzel Washington, de su personaje, ¿verdad? Porque él, desde su, digamos, desde su cierta incomprensión de esta enfermedad, no logra, se ve de alguna manera desconcertado por esto que está viendo, que es el personaje Hanks, que de alguna manera débil, de alguna manera
frágil, parece cargarse de vitalidad en esta escena para apropiarse del área de Andrea Schneer. Tal como dice uno de los participantes de la charla, esto es efectivo. El personaje de Buffalo Bill, ¿verdad? Que es el secuestrador, es el secuestrador en El silencio de los inocentes, por el cual Jodie Foster necesita ponerse en contacto con Hannibal Lecter, que es Anthony Hopkins, era homosexual. Y esto había generado una suerte de antipatía muy profunda hacia la figura de Jonathan Demme. Por eso, de alguna manera, también Filadelfia viene a reivindicar su nombre a propósito de este tema en particular. Esta es una película que vale la pena ver, digamos, junto con El silencio de los inocentes, para poder entender mejor el enfoque estético, el criterio artístico de Demme, que yo ya les mencionaba hace un momento. En el mismo Silencio de los Inocentes, así como acá hay una escena con ópera, ¿verdad? En el caso de El Silencio Inocente ocurre algo similar. Hay una escena con música de Bach de fondo, ¿verdad? Mientras Hannibal Lecter acababa segundos antes de comerse el rostro de uno de los guardias que lo mantenía cautivo. Este tipo de estrategias son comunes en estas dos películas y es interesante comparar cómo hay dos criterios de audiovisuales similares, ¿sí? Pero con dos historias que son completamente distintas. Así como yo les había mostrado La danza de la muerte en el caso del Séptimo sello, Esperanza de Gustav Klimt en Muerte en Venecia, me gustaría poner esta película en relación, a propósito del tema de la belleza, con un artista contemporáneo a Jonathan Demme y a esta película, Filadelfia. Este es un gran artista conceptual estadounidense, Félix González Torres, que muere de SIDA, ¿verdad? Muy joven, el año 96. Él es de origen cubano y ofrece, perdón, la aparición es Goldberg, toda la razón, no los conciertos brandenburgueses, creo que le dije, la aparición es Goldberg. Fíjense, perdón, eso a propósito de la escena de Silencio de los Inocentes que les comentaba. Fíjense en esta obra que es notable y que problematiza algunas de las cosas que vemos en esta película de Demme, que, insisto, parece tan comercial, pero tiene una sensibilidad artística que no es menor. En este caso, que esta obra que se llama Retrato de Ross en Los Ángeles, lo que hace Félix González Torres es apilar una gran cantidad de dulces contra el muro. Los espectadores, ¿verdad?, que asisten a la galería o al museo, son invitados a llevarse un dulce y a comérselo. Pero lo que no sabe el espectador es que ese montículo de dulces pesa 90 kilos, que fue el momento exacto en que Ross, la pareja de Félix González Torres, fue diagnosticado con VIH. El espectador, ¿verdad?, el visitante del museo no sabe que en la medida en que va quitando caramelos, lo que está haciendo es hacer desaparecer el cuerpo de Ross, tal como lo hace el propio VIH, ¿verdad?, por este síndrome que las hace perder peso de manera tan violenta. Como les decía, esto, bueno, hasta desaparecer. Entonces, esta obra es muy notable y conecta muy bien con Filadelfia. Yo insisto, probablemente ustedes la han visto quizás hace tiempo. No es una película que ahora tengamos tan presente, pero es sin duda tremenda. Es una gran película y que, bueno, en algún minuto también se le hicieron muchos reproches porque, claro, en esto Demme fue muy hábil. Él sabía que tenía que hacer una película comercial con un tema que no era precisamente comercial. Por lo tanto, claro, no había quizás, no tiene la literalidad, no es tan explícita como A Normal Heart, pero hay que entenderla como, insisto, como un síntoma de su época. Esta es una película que es documento del momento histórico en que el director está creando. Y por eso es interesante. Y no es solamente un retrato, digamos, protodocumental o paradocumental, mejor dicho, que eso ya está presente en la película. Ustedes, de hecho, lo pueden ver en la secuencia de inicio de los créditos, donde hay distintas tomas a la ciudad de Filadelfia, pero de gente común y corriente. Otro detalle también que es interesante, Demme se preocupó de contratar extras que eran pacientes efectivamente de VIH, los que en muchos casos, por supuesto, a propósito de su situación de contagiado, habían perdido sus trabajos. Entonces, ahí hay elementos, digamos, de contacto muy inmediato con lo real.
pero la belleza sigue estando presente, la belleza aparece en la película. La belleza es algo que incluso en el momento más dramático de la narración, cuando Tom Hanks sabe que en medio de la preparación de su juicio, la muerte es algo inevitable, a este protagonista le parece fundamental. Las tres películas que hemos comentado no solamente tienen en común el tema de tres pandemias brutales, ¿verdad? La peste negra, el cólera y el VIH. No solamente además tienen en común que, con esto les voy a matar un poco las películas si no la han visto, sus tres protagonistas mueren. Antonius Black muere, Gustav von Eschenbach muere, y también Andrew Beckett. Pero las tres películas, a su manera, y esto es lo interesante, afirman la vida. Buscan la manera de afirmar la vida. Estas no son películas que entreguen un mensaje de absoluta, digamos, de pesadumbre, de absoluta derrota frente a la muerte. Yo creo que esas serían malas interpretaciones de estas películas. No solamente la enfermedad y la muerte son elementos estructurales a sus narraciones, sino además es fundamental la manera en que cada uno de estos directores entiende que la belleza es aquello que nos permite sobreponernos a la muerte como un hecho insoslayable de nuestro paso por este mundo. No en vano, quizás ustedes han escuchado esto en más de una ocasión, pero en estas condiciones de cuarentena, digamos, finalmente lo que nos permite mantenernos en nuestro centro no es otra cosa sino el arte. Es el arte el que nos permite salir, ¿verdad? Si no podemos salir de nuestras casas. Es una novela, es una ópera, es una película, y encontrarnos con esa realidad que es una realidad estética, es una realidad artística, nos permite conectarnos con preguntas profundas, con nuestra propia realidad, y también, al final del día, nos permite afirmar la vida, de la misma manera en que estas tres películas lo han hecho. Les agradezco su atención, les pido mil disculpas porque la idea era poder mostrarles algunos fragmentos de las películas, pero era relevante darle fluidez a la charla para que ustedes al menos tuvieran algunas pistas, ¿verdad? Algunos elementos para poder entrar en estas películas, para poder disfrutarlas. Insisto en que son tres películas notables. La verdad es que les voy a comentar algo. Criterion Collection, ¿verdad? Este tremendo sello, digamos, que edita las mejores versiones de estas películas, ya sacó hace poco Muerte en Venecia, hace ya varios años atrás sacó el séptimo sello. Las tres películas las pueden encontrar fácilmente en internet. Hay muchas páginas, la verdad es que ustedes saben que por razones de pirateo no puedo recomendarles yo las páginas, pero créanme que las películas están ahí. En YouTube, de momento, en YouTube está el séptimo sello, en la versión de Criterion Collection y con los subtítulos correspondientes. Y también está Muerte en Venecia. Así que yo los invito a verlas porque son tremendas películas, hermosas, además evocativas a propósito de los momentos que estamos viviendo. Así que les dejo extendida esa invitación. Me alegro mucho que lo hayan disfrutado. Fue un gusto tenerlos, además. Gracias por los aportes de los asistentes, porque de repente, ustedes saben, cuando uno hace una charla, tiene tanto contenido en la cabeza que hay detalles que se escapan. Así que agradezco tremendamente las precisiones de cada uno de ustedes. Bueno, si alguno de ustedes tiene la posibilidad, a veces, ojalá cuando volvamos de la cuarentena, sí, a veces las reponen en los cines. Yo se los sugiero de todas maneras, las reponen en los cines. Así que en algún minuto pongan, sobre todo en Cinearte, digamos, en Normandí y el Biógrafo, han repuesto algunas veces estas películas. Ahora, yo creo que el séptimo sello es una película, una experiencia tremenda por verla en el cine, igual que Muerte en Venecia. Tiene que ver, Muerte en Venecia, digamos, su fotografía siempre se ha hecho pensar que debe ser de la mejor cinematografía lograda en la historia, así que sería también una tremenda experiencia por verla en el cine.
que me haya impactado. Uf, hay muchas. Bueno, yo la que les sugiero, hay una película que es notable, muy hermosa, que no es del gusto de todos, muchos críticos la odiaron, a mí me encantó, que es una película de hace un par de años atrás, que es el árbol de la vida, de Terrence Malick. Es una película realmente notable. Yo me atrevería a decir que es de las películas más hermosas como experiencia visual y auditiva, es una cosa notable. Notable. Yo creo que es una de las grandes películas y además que donde el tema de la muerte aparece también de forma muy palpable. Es la historia de una familia que es un núcleo que experimenta una pérdida. Y hay una serie de cuestionamientos sobre la existencia humana, sobre Dios, digamos, las preguntas fundamentales, y acompañados por una banda sonora espectacular, una visualidad impresionante. Yo esa la vi en el cine, y a veces la están reponiendo en el cine. Yo les sugiero que, terminando la cuarentena, si saben de eso, aprovechen de verla, porque es notable. Notable, notable, notable. Bueno, en el caso de directoras hay muchas. Yo estoy pensando, las dos primeras que se me vienen a la mente, pero claro, de la muerte no a propósito necesariamente de enfermedades, pero una es Chantal Akerman, que es notable, y otra es Agnes Varda. Yo diría son dos directoras mujeres que de hecho Criterion Collection esta semana acaba de poner a la venta la obra completa, todas las películas de Agnes Varda en una edición increíble, viene con ensayos, en un estuche de lujo, yo se los recomiendo, y aprovechando más que, considerando que las películas de Criterion Collection, los Blu-rays y los DVDs son muy caros, están a un precio bastante accesible. Así que yo diría, esos dos nombres son los primeros que se me vienen a la mente, Chantal Akerman y Agnes Varda de todas maneras. Hay una película, de hecho que es independiente, pero un poco comercial, que también trabaja Mark Ruffalo, que es buena también. Ahora se me olvidó el nombre de la Isabel algo, es la directora, y se llama Mi vida sin mí, que es de una madre joven que tiene cáncer terminal. Y se prepara en el fondo para la experiencia de morir. Esa película es hermosa, es muy bonita. Y nuevamente la música y la belleza juegan un rol fundamental. Yo creo que son temas que se exigen, ¿verdad? ¿Qué más humano que enfrentar la muerte desde la belleza? Que es lo que termina por darle sentido a una experiencia que es brutal, digamos, y que por definición carece sentido. Así que yo les recomiendo esa película. No, para nada. Yo creo que no solamente las vidas trágicas, en absoluto. No, en absoluto. Yo creo que eso es algo interesante, es evocativo, es profundo, pero también hay, digamos, en lo ligero también hay cosas que son interesantes, en lo ligero entre comillas, digamos, pero en lo optimista, en lo vitalista también hay cosas que son muy interesantes. Yo me atrevería a decir que quizá un muy buen ejemplo de eso, otra película comercial, pero que es interesante a propósito de esa acotación, Luis, es Mejor Imposible, de Jack Nicholson, donde la enfermedad aparece desde otro lugar, pero es como, por ser en clave de comedia, tiene algo muy vitalista. O sea, es una película que afirma la vida y donde sus personajes no son necesariamente trágicos, digamos. Tienen existencias difíciles, pero no son trágicos. Así que de todas maneras. Bueno, les agradezco su atención, les agradezco los comentarios. Qué bueno que les haya gustado. Es la idea de estas charlas. Quedan invitadísimos para la charla de este jueves, que va a estar a cargo una tremenda medievalista chilena, que es Paola Corti. Así que quedan cordialmente invitados para la charla del próximo jueves. Y qué bueno. Les deseo que tengan buena salud y ojalá nos podamos encontrar alguna vez en persona, en otra charla también, y podamos discutir en vivo estos temas que son tan interesantes. Así que buenas noches y muchas gracias por su atención.